Creo que la semana pasada quedó más que claro que el fruto que un cristiano verdadero debe manifestar es la vida de Cristo, la cual el mundo debe de ver en nosotros. Cuando nosotros creímos en Cristo, nos arrepentimos, recibimos el Espíritu Santo que nos une a Cristo para que su vida fluya a través de nosotros, tal y como fluye la vida de la vid o del árbol a través de los pámpanos o de las ramas. Debe de fluir en nosotros, hermanos, su amor. En primer lugar, para que nosotros podamos amar al Padre, así como lo ama el Hijo. ¿Se acuerdan que dijo Jesús que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? Y debemos recibir ese amor también de Jesucristo para podernos amar los unos a los otros como Él nos amó. Podemos amar a los demás como si Cristo los estuviera amando a través de nosotros, amando incluso a nuestros enemigos, a los que nos hacen mal, a los que nos persiguen, bendiciéndolos, orando por ellos, haciéndoles bien, incluso perdonándolos de las cosas que nos puedan hacer, ¿verdad? Así como Jesús, estando en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después Jesucristo en la vida de Esteban se hizo manifiesto. ¿Se acuerdan cuando apedreaban a Esteban? Y Esteban, en lugar de maldecirlos, se pone sobre sus rodillas y le dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ahí es cuando podemos ver que la vida de Jesucristo se estaba manifestando en la vida de Esteban. Debemos de tener el gozo, hermanos, de la salvación. El gozo es la segunda palabra que describe el fruto del Espíritu. Debemos de tener el gozo de sabernos amados por Dios y el gozo de hacer la voluntad de Dios, hermanos. Debe de ser un gozo para nosotros, de sabernos escogidos antes de la fundación del mundo, no por nuestras obras, porque nuestras obras eran malas, sino por su gracia, de manera inmerecida, entendiendo que todos nuestros pecados fueron perdonados, fueron borrados y fueron echados en lo profundo del mar. En Filipenses 4:4, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipos: regocijaos en el Señor siempre. Y luego les repite y les dice: otra vez les digo, regocijaos. El Señor quiere que nosotros manifestemos ese gozo que es parte del fruto del Espíritu Santo, que se supone que está morando en cada uno de nosotros. En Isaías 61:10 dice la palabra de Dios: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia ataviada con sus joyas. Así como el novio, hermanos, cuando ya se cambió, ¿verdad?, y va para la fiesta, la novia cuando está arreglada, cuando está maquillada, así como ellos se encuentran gozosos, en la vida cristiana nosotros debemos estar, ¿cómo, hermanos? Gozosos también. Pero es que estoy pasando por una situación muy complicada, y esa situación que estoy viviendo no me permite manifestar el gozo. Dice Santiago, hermanos, 1:2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren o cuando se hallen en diversas pruebas. Si está viniendo algo a tu vida que no te gusta, si está viniendo algo a tu vida que no te esperabas, algo que te tiene incómodo, molesto, dice Santiago, en lugar de que eso te amargue, en lugar de que eso te haga enojar, eso te debería de hacer sentir contento. Y tú dices, ¿contento por qué? Si esta situación no me gusta, esto me molesta.
Y Santiago dice, porque esa situación que no te gusta está produciendo en ti otra característica del carácter de Jesucristo. Dice el verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia, hermanos, es traducida esa palabra también como longanimidad o largo ánimo. La resistencia, la longanimidad, según el diccionario, dice grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Que a nosotros nos esté yendo mal y que eso no nos detenga, que no nos desanime. Dice entereza, fortaleza, serenidad. Así fue como nuestro Señor Jesucristo soportó todo el sufrimiento, hermanos, con ese carácter, con esa resistencia, con esa paciencia. Él fue golpeado, fue menospreciado, fue escupido, fue lacerado. Y dice Hebreos 12:3, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos dice, mira, cuando tú te sientas mal y cuando haya cosas en tu vida que te duelen, que te lastiman, que te hacen quererte desanimar o volver atrás o desmayar, que es lo contrario a la paciencia, tú acuérdate de Jesucristo, acuérdate de todo lo que soportó y acuérdate que si tú estás en Él, además del amor que tiene que fluir en tu vida, además del gozo que tiene que fluir en tu vida, tú tienes que también manifestar la paciencia, la longanimidad, la resistencia, el largo ánimo en medio de las situaciones adversas, porque Jesucristo, quien resistió todo, se supone que está morando en ti. Amén. Ahora alguien puede decir, no, bueno, pero es que no compares, ¿verdad? Él era Jesús. Él soportó todo porque era Jesús. Pero yo no soy Jesús. Pero se supone, hermanos, otra vez, que Jesucristo está morando en ti, ¿no? Se supone, entonces no podemos decir, bueno, Jesús soportó eso porque Él era Jesús, pero yo no puedo soportar eso. Bueno, tú solito no podrías. Pero si Jesús está morando en ti y Jesús lo soportó todo, entonces tú también puedes soportarlo todo por medio de la paciencia que produce en ti el carácter de Jesucristo. Amén. Los que perseveran hasta el fin, los que aguantan hasta el fin, no serán salvos por sus obras. No, este se salvó porque aguantó hasta el fin. No, el que persevera hasta el fin va a ser salvo porque ese va a demostrar con su perseverancia, con su resistencia, que en verdad Jesucristo estaba morando en él. Amén. Por eso resistió. No resistió porque sea más valiente que los demás. Resistió porque Jesucristo está morando en él. Debemos de tener su amor, su gozo, su paciencia, la paz de Cristo que Él nos dejó. Dice Juan 14, versículo 27. Yo se los leo, hermanos. La paz os dejo, mi paz os doy. De manera, hermanos, que nosotros tenemos que tener la paz ¿de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque estamos en Él. ¿Se acuerdan del estudio de la semana pasada? Y su paz, al igual que su amor, su gozo, su paciencia, debe de venir a nuestras vidas. Y en medio de rumores de guerras, de terremotos, de crisis económicas, nosotros debemos de tener su paz. Si es que Jesucristo está morando en nosotros. Jesús dice, yo no les doy la paz como el mundo la da. No es una paz que van a tener cuando todo esté bien. No, esta es una paz que ustedes van a tener
cuando todo esté mal. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En Filipenses 4:7 dice que cuando nosotros oramos, cuando nosotros vamos a Cristo y oramos al Padre en el nombre de Jesús, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes, vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esa ansiedad que nosotros manifestamos por nuestra naturaleza caída, se debe ir cuando en oración exponemos delante de Dios todas aquellas cosas que nos preocupan. Y sin que toda esa situación adversa haya cambiado, porque todo va a seguir igual, sin embargo, es una promesa aquí en la Biblia de que nosotros recibiremos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice en Juan 16, versículo 33, yo se los leo, hermanos, se los estoy diciendo para que cuando estén escuchando puedan corroborar, puedan leer, puedan tomar anotaciones si quieren en sus casas, si no traen aquí. Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Y ahí está la clave, hermanos, porque esto que les estoy leyendo está en Juan 16. Y lo que vimos la semana pasada, yo soy la vid, ustedes los pámpanos tienen que dar fruto, está en Juan, ¿alguien me dice? En Juan 15. Entonces, inmediatamente de que les dijo lo que leímos la semana pasada, les dice, estas cosas yo les he hablado para que en mí, no dice por mí, sino en mí tengan paz. Porque si estamos en Cristo, va a fluir hacia nosotros su amor, su gozo y su paz. La tenemos que tener, hermano. Es el fruto del Espíritu. En el mundo, dice Jesús, van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es esa paz que Jesús tenía en medio de la tormenta. ¿Se acuerdan? Cuando vino la tormenta, los discípulos estaban en la barca y dice que Jesús estaba durmiendo tranquilo sobre un cabezal mientras había un viento tremendo y un agua que se estaba ya metiendo, y dice que se anegaba ya la barca. Y mientras los discípulos se pusieron todos histéricos y estaban todos asustados, Jesús estaba tranquilo, durmiendo, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Ahora, despuesito de que predicamos eso, ¿se acuerdan? Se nos vino un examen y se vino una tormenta estando aquí. Y empezaron los rayos y empezaron los vientos, y yo no sé ustedes, pero no es lo mismo leerlo mientras aquí está todo tranquilo, ¿verdad? Y burlarse de los discípulos, mira nomás cómo se pusieron de locos, mientras aquí estamos todos tranquilos. Pero ese día que el viento se vino y el agua se empezó a meter hasta acá donde estaba el techo y venteaba fuerte, aventando agua y los rayos, y todos nos acordamos, ¿verdad?, que habíamos dejado las ventanas abiertas de las casas porque no estaba previsto que iba a llover ese día. Pregunta para cada uno de ustedes, no me contesten. Pero ese día, en medio de la tormenta, manifestaron el fruto de la paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento, y estaban completamente tranquilos así. Y yo sé que muchos no. ¿Dónde está la paz del Señor? ¿Dónde está el fruto? Debemos confiar que nuestro Padre controla todas las cosas y Él tiene cuidado de nosotros. Ese día que llovió, me decía mi esposa, el agua venía de allá para acá, o eso se metió hasta allá. Y luego mi suegra nos comentó, ¿verdad?, que se le había metido el agua ahí en las ventanas de arriba porque venía de allá para acá. Así están sus ventanas también.
Pero en la casa, hermanos, ustedes han ido ahí a su casa y están todas las ventanas de ese mismo lado. De este lado no tenemos ventanas, más que 2 por la cocina, pero de este otro está lleno de ventanas. Y si el agua venía de acá y todas las ventanas estaban abiertas, pues era casi seguro que muebles, sala, piso y todo iba a ser un desastre. Y la casa estaba completamente seca, hermanos. No se mojaron los muebles, no se mojó la mesa, no se mojó el piso, no entró agua, dan de cuenta que ni llovió. Y esas cosas las hace el Señor, porque el Señor sabe que yo estoy acá predicando su palabra, ocupándome de sus negocios, ¿verdad? Como dijo Jesús cuando lo hallaron en el templo, y el Señor se ocupa de las necesidades que yo tengo. Amén. Dice la palabra que debemos tener paz porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tenemos paz en medio de las situaciones adversas y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No estamos todos inquietos todo el tiempo, ¿verdad? Que nos pasa alguna situación adversa y decir, a lo mejor yo ni soy hijo de Dios. A lo mejor a mí Dios no me ama. A lo mejor yo ni cristiano soy. Y están todos intranquilos y les viene alguna enfermedad a los cristianos, ¿verdad? Les viene alguna crisis económica y voltean y dicen, Señor, ¿qué hice? Porque no tienen paz. Sienten que Dios se enojó con ellos, que los está castigando, que ya los abandonó, que no los quiere, porque no se sienten en paz con Dios. Nosotros debemos manifestar la benignidad del Señor, que es también parte del fruto del Espíritu. Búsquenme Efesios capítulo 4 versículo 30. Efesios capítulo 4 versículo 30. Ahora sí búscalo, hermanos, me dicen con un amén cuando lo encuentren. Amén. Dice Pablo, y no contristéis, no contristen, no apaguen, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, ¿qué dice? Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios nos perdonó también a nosotros en Cristo. Si ven esa palabra, hermanos, es bien importante el estudio que tuvimos la semana pasada, porque ahora van a entender qué significa orar en el nombre de Jesús. Son peticiones como si las hubiera hecho Él, de personas que están unidos a Él. Cuando dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, se refiere a que van a ser librados de la ira, no todos aquellos que están metidos en las congregaciones, sino aquellos que están unidos a Jesucristo por el Espíritu Santo. Y aquí dice también que Dios nos perdonó a nosotros, y no dice por Cristo, sino que dice en Cristo. En Cristo nos perdonó. Dice Efesios capítulo 5, denle ahí la vuelta, fíjense bien porque esto está bien interesante, hermano. 5:1, ahí a la vuelta, ¿lo tienen? Fíjense bien lo que dice Pablo a la iglesia. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ojo con esta parte porque es muy importante y es muy interesante, hermanos. Dice Pablo, sean imitadores ¿de quién, hermanos? De Dios, como hijos amados. Si son hijos amados, dice, sean imitadores de Dios. Imitar a Dios, hermanos, en su carácter, en sus obras, era lo que hacía nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en esta tierra. ¿Se acuerdan que Felipe le dice durante la última cena, muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús le dice,
con esa confianza de haber sido un imitador del Padre, de su carácter, de su obra. Y le dice a Felipe: hace tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y aún no me conoces. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo era un imitador del carácter del Padre. Y dice Juan 5:19, si quieren buscarlo ahí atrásito, Juan capítulo 5, versículo 19, me dicen con un amén cuando lo encuentren, para leerlos juntos. Juan 5:19, el micro se me sigue subiendo y bajando. Sí. ¿Lo hallaron, hermanos? Juan 5:19, fíjense bien. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino ¿qué cosa? Lo que ve hacer al Padre. Los niños muchas veces imitan a los papás. ¿Se acuerdan la canción esa de Topollillo que decía: yo quiero ser como mi papá y me haría un bigote con la crema de rasurar? Y dice que en el burro de planchar, en la tabla de planchar, se va a hacer como un bote y anda según él pescando, porque lo que veía hacer a su papá, él lo quería hacer también. Y aquí es de lo que está hablando Jesús. Y dice Jesús: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros debemos manifestar en nuestra vida el carácter de Dios, siendo imitadores de Dios. Fíjense Lucas 6:35, allá atrás de Juan está Lucas. Lucas capítulo 6, pero verso 35, fíjense bien, porque de repente alguien puede decir: no, eso suena medio raro. Aquí se los va a decir Jesús: amad pues a vuestros enemigos, y háganles bien, y presten, no esperando nada de eso, y será su galardón grande, y serán hijos del Altísimo. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jesús esto? Porque Él, Dios, es benigno para con los ingratos y malos. Y para demostrar, hermanos, que yo soy su hijo, y para que tú le demuestres al mundo y te demuestres a ti mismo que tú también eres hijo, tienes que ser benigno. ¿Con quién? Ahí dice: con los ingratos y con los malos. Porque Jesús luego dice: si le haces bien a los que te hacen bien, pues ¿eso qué? Dice: eso también lo hacen los gentiles. No. Ustedes quieren demostrar que son verdaderamente cristianos, que son hijos de Dios, tienen que ser como Dios. ¿Y cómo le hago para ser como Dios? Tienes que ser benigno con los ingratos y con los malos. Y luego dice el 36: sed pues misericordiosos. Y luego ¿qué dice, hermanos? Como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Si el Padre es misericordioso, ustedes tienen que ser misericordiosos. Si el Padre es benigno, ustedes tienen que ser benignos también. Si ustedes son como el Padre, van a demostrar que son sus hijos. Si no son como el Padre, entonces no. Por eso en Juan 8, cuando los fariseos le dicen a Jesús: nosotros somos hijos de Dios, y Jesús les dice: ¿ustedes son hijos de Dios? ¿Ustedes son hijos de Dios? Dice: ¿ustedes son hijos de quién? Les dijo: del diablo. Ustedes son hijos del diablo. ¿Cuál de Dios? Imagínense si entrara ahorita Jesús aquí, hermano, y le dijéramos: nosotros somos cristianos. Híjole, ustedes son hijos del diablo. Y yo decía: ¿pero cómo que hijo del diablo? Sí, vosotros sois hijos del diablo, de vuestro padre el diablo, les dice, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué dice eso, hermanos? Porque
cuando Dios le dijo al hombre, no coman de ese fruto, porque el día que coman, ¿qué les va a pasar? Se van a morir. Y el diablo fue y los engañó para que comieran. Por eso dice Jesús, Él es homicida, Él anda matando. ¿Desde cuándo? Desde el principio, desde el Génesis. Ahora, ¿cómo sabía que los fariseos que estaban ahí con Él y los escribas, los judíos que estaban ahí, que según habían creído en Él, cómo sabía Él que eran hijos del diablo? Porque ellos lo querían, ¿alguien me dice? Lo querían matar. Entonces, como ellos lo querían matar, muy religiosos, pero Jesús decía, no, ustedes no son hijos de Dios. ¿Cómo sabes? Entonces, ¿de quién somos? Ustedes son del diablo. ¿Cómo sabes? Por sus obras. Tú puedes decir que eres cristiano, pero tu vida va a demostrar si eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Búsquenme primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Esta es la primera carta de Juan, no es el evangelio de Juan, es la primera carta. Capítulo 3, versículo 7, dice Juan, hijitos, que nadie los engañe. Y yo les digo, hermanos, no dejen que los engañen. Pero también tengan cuidado para que ustedes mismos no se engañen. Porque somos tan malvados y tan mentirosos que no solo engañamos a medio mundo, sino que el ser humano es el único capaz de engañarse a sí mismo. Hay un montón de gente metida en las iglesias que creen, porque ellos mismos se engañaron, que son hijos de Dios. Y Juan dice que nadie los engañe. El que hace justicia, ese es justo, como Él es justo. ¿Ven? Si te pareces a Jesús y haces las obras de Jesús, entonces eres hijo de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Y aquí la palabra y la clave está en la palabra practicar. Porque pecar, todos pecamos, hermanos, todos fallamos, ocasionalmente y de muchas maneras. Pero practicar el pecado es esa persona que viene y se mete aquí y allá afuera está encasillada, anclada, esclavizada con una vida pecaminosa. Y no puede salir de ahí, sigue ahí. Y dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, si Jesucristo vino a tu vida para que fueras libre de ese pecado en el que estás atado, entonces ¿cómo puedes decir que estás en Cristo? Sigues esclavizado, sigues siendo hijo del diablo, porque si el Hijo te liberta, vas a ser verdaderamente libre. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué cosa dice? No es de Dios. Puede ser miembro de una congregación, puede ofrendar, diezmar, ya se bautizó, toma la cena del Señor, hace muchas obras, a lo mejor es líder de algo, a lo mejor es el pastor. Pero si no hace justicia como Jesucristo hace justicia, y si no ama a su hermano como Jesucristo amó a sus hermanos, no es de Dios. ¿Cómo puedes decir que estás unido a Cristo si vives en una vida llena de pecado, de maldad y sin amar a los hermanos? Pues no se puede. Porque este es el mensaje, dice el verso 11, que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Dice Juan.
porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece. ¿Por qué nos va a aborrecer el mundo? Porque nuestras obras van a ser como justas, como las de Abel. Y las del mundo van a ser malas, y así como Caín aborreció a Abel, así también el mundo nos va a aborrecer a nosotros. Y dice el 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, nosotros sabemos que estamos unidos a Jesucristo, nosotros sabemos que somos parte de su cuerpo, nosotros sabemos que estamos produciendo fruto, ¿qué dice? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y luego dice Juan, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, dice Juan, de lengua me como un taco, como dicen, ¿verdad? Nosotros tenemos que amar de hecho y en verdad, que la gente lo pueda ver. Búsqueme 1 Corintios 11, 1. Si le puedes subir tantito, Edgarín. 1 Corintios 11, 1. Me dicen con un amén cuando lo encuentren, hermanos, para leerlo juntos. Amén. Dice, fíjense, el apóstol Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ojo con esta parte, hermanos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Jesús, dice Pablo, estaba imitando ¿a quién? Al Padre. Ya contestó ella, ahora sigue alguien más. Pablo dice, yo estoy imitando ¿a quién? A Jesús. Ya contestó César. Y ahora le dice a la iglesia, ahora ustedes tienen que imitarme ¿a quién? A mí, dicen. Ustedes tienen que imitarme a mí, a Pablo. Ahora, ¿cuándo han escuchado que un pastor le diga a la congregación, que un pastor tome la responsabilidad y le diga a la congregación, imítenme a mí? ¿Cuándo han escuchado eso, hermanos? Que el pastor diga, imítenme a mí. Ahora, ¿cuándo le han dicho ustedes de manera personal, como oveja, cuándo le han dicho ustedes a una persona que va iniciando, imítenme a mí? ¿Se lo han dicho, hermanos? Que ustedes, ya con el tiempo que tienen, con el conocimiento que tienen, a alguien que vaya empezando en el evangelio le digas, tú me tienes que imitar a mí. ¿Vea que ahí ya no está fácil, hermanos? Normalmente, cuando la gente lleva a alguien a una congregación y sabe que en esa congregación es un cochinero, porque hay gente que está metida en pecado, porque hay gente que está de tapadera de los que están pecando, porque hay gente con cara de Rottweiler que no saluda a nadie y que nada más está viendo quién llega para hacérsela de pleito. Y cuando llevas a una persona a esa congregación, en nuestros tiempos, ¿qué le dicen? Tú no veas a las personas, tú mira
a Dios, busca a Jesucristo. Tú no veas ni al pastor ni a los hermanos. Tú tienes que poner tus ojos, ¿dónde? En Cristo. ¿Eso es lo que dice aquí, hermanos? No. Aquí dice que en los hermanos y en el pastor, el creyente nuevo o simpatizante o como quieran que se le llame, que se está acercando a escuchar, en el pastor y en los hermanos, en todos, tiene que ver ¿a quién? A Jesús. Entonces el consejo que yo les daría, contrario a ese mentira del diablo de que tú no veas a los hermanos, no, tú no veas al pastor, ahí todos se pelean y nadie se habla y es un cochinero y unos están en pecado, pero tú busca a Cristo y pon los ojos en Cristo. No, yo les diría, fíjate en el pastor y fíjate en los hermanos. Y si no ves a Cristo por ningún lado, pues mejor vete de ahí. Porque se supone que como hijos amados nosotros fuimos ordenados a ser imitadores de Dios. Ahora, muchas veces los nuevos que llegan a una congregación sí imitan a los pastores y a los hermanos, ¿verdad que sí? Les copian como oran y son como ellos hasta en la forma de hablar, de moverse, y se empiezan a hacer copias de ellos. Pero resulta que el pastor y los hermanos a los que ellos están imitando no están imitando a Jesús. Entonces empiezas a imitar a alguien que no debiste imitar. Por eso Jesús en Mateo 23:15 les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito. ¿Qué es un prosélito? Alguien que se añade al pueblo de Israel, alguien a quien circuncidaban y lo hacían parte del pueblo. Dice, ustedes andan buscando por todos lados, le dice a los cristianos, andan buscando y predicando por todos lados gente para traer a la congregación, dice Jesús. Y una vez que los traen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Y esa es una realidad, hermanos. Yo he visto en congregaciones gente que está imitando a hijos del diablo que están ahí metidos y se hacen igual y peor que ellos. Ahora entienden por qué las congregaciones están como están. Número 1, el pastor no se compromete y dice, yo les voy a enseñar, yo no voy a hacer ejemplo, imitar, que miren a Cristo. La congregación dice, nosotros, no hombre, si el pastor no se compromete, nosotros menos, imiten a Cristo. Llegan las personas, ven cómo se comporta el pastor, cómo se comportan los hermanos, los empiezan a imitar y de rato es un cochinero ahí. Está lleno de pura gente no arrepentida, que no ha nacido de nuevo, no están en Cristo, no tienen el Espíritu Santo, no están imitando el carácter de Dios, no están dando fruto, y así llevan y llevan más gente a la congregación que terminan siendo peores que los anteriores. Y los que llegan después imitan a esos peores que los anteriores y se hacen peores y peores y peores. Si han visto cuando saca uno copias, no es lo mismo que lleves el original, ¿verdad? Y saques copias del original, sale clarito, a que lleves una copia y luego llevas otra copia de esa copia y luego llevas otra copia de esa copia y ya cuando acuerdas le sacas copias y ya no se ve nada. Así son los cristianos de ahora, hermanos. Copias de copias de copias. No se están sacando del original. Y cuando ves sus vidas y quieres ver el fruto y el carácter de Cristo igual que la copia, ya no se ve nada.
Entonces nada de que no veas a los hombres, no, vean a los hombres. De hecho, tú le debes decir a las personas, veme a mí. Como nos contaba nuestro hermano Agustín al principio, ¿verdad? Que decían, usted es diferente, ¿sí? El hermano Agustín no le va a decir, sí, es que vaya ya una con... No, véame a mí, tómeme como ejemplo para ser diferente. Filipenses 3:17, búsquelo, hermano. Filipenses 3:17, me dicen con un amén cuando lo encuentren. Dice, hermanos, sed imitadores de mí. Ya lo dijo 3 veces, hermanos, en diferentes cartas. Hermanos, imítenme a mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, dice Pablo, véanme a mí, imítenme a mí e imiten a aquellos que me están imitando a mí. No era Pablo el único que iba a imitar, el único que iba a ser modelo. Tú tienes que ser modelo también. Acuérdense, Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo. La semana pasada vimos que en tu vida se tiene que manifestar el carácter de Cristo y que ese es el verdadero fruto que todo creyente debe manifestar. Bueno, ahora estamos viendo que modelando ese carácter en este mundo, tú tienes que ser ejemplo para otros. Eso le quita totalmente la responsabilidad que todo el tiempo le avienta nomás al pastor, ¿verdad? Ay, el pastor, él es el que debe leer. Él es el que debe predicar, Él es el que debe visitar, no, yo hago todo eso como un ejemplo para ustedes, para que ustedes también lo hagan. Si uno predica, si ven que yo predico, que yo leo, ustedes también. Y me deben de imitar a mí. Porque yo estoy imitando a Pablo, Pablo está imitando a Cristo y Cristo está imitando al Padre. Versículo 18, sigo ahí mismo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales ya les dije muchas veces, y ahora lo digo llorando. Fíjense, hermanos, para que entiendan esto. Cuando Pablo está escribiendo esto, esta parte que ustedes están leyendo, Pablo se puso a llorar. Dice, miren, ustedes deben de imitarme a mí y deben de imitar a los hermanos que nos están imitando a nosotros, porque nosotros estamos imitando a Jesucristo. Y luego dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, dice Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Está hablando de ateos, está hablando de los judíos que no creían en Jesús. No, está hablando de carnales, de gente no nacida de nuevo, que se había metido a las congregaciones, pero dice aquí que ellos eran enemigos, ¿de qué cosa? De la cruz. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo que iba a ser crucificado en Jerusalén? ¿Y qué le dijo Pedro? Señor, esto nunca te acontezca. No, la cruz no, Señor. Sufrir, tú, Señor. Y Pedro le dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Sufrir, dice la gente, que vamos a sufrir, enseñan muchos ahora. No, nosotros 7 años antes de que empiece la sufridera, nos vamos a sufrir. ¿Y qué dice la secta esa brasileña? Pare de sufrir, dice, cruz. ¿Yo? Hay que llevar una cruz, hermanos. Y dice Pablo
que estos cristianos carnales, que se dicen a sí mismos cristianos, pero que son falsos, que no llevan la cruz, que no imitan a Cristo, dice, el fin de los cuales, ¿qué dice? Será perdición. Se van a ir al infierno. ¿De qué sirve, hermanos, estar aquí todo el tiempo, hacer lo que uno hace, dedicarle tiempo a la oración, a la palabra, si me voy a ir al infierno? No, yo dije, yo me voy a comprometer, yo voy a hacer las cosas bien. Esto no es un juego. Cuyo Dios, ¿qué dice? Es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Y luego, ¿qué dice? Que solo piensan en lo terrenal, aquí. Que si Dios me va a bendecir, que si voy a tener una casa, un carro, que el trabajo me vaya mejor, que mi salud, que cristianos que solo piensan en lo terrenal. Pregunto yo, ¿habrá de esos? ¿Cuántos están metidos en las congregaciones y están pensando solo en lo terrenal? Y todavía que la naturaleza pecaminosa carnal del hombre, el hombre tiende a pensar solo en lo terrenal. Andan un montón de gentes predicando cosas terrenales. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Ven a Cristo, campaña de milagros financieros. Ven a Cristo, campaña de milagros, sanidades, cosas terrenales, temporales. Y dice Pablo, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. No somos terrenales, hermanos. Nosotros estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Y alguien va a decir, este ya se volvió loco, ahora sí se cree extraterrestre o qué. Jesucristo dijo, ¿se acuerdan? Mi reino no es de este mundo. Nosotros no somos ya de este mundo, hermanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Crees que tu vida es un reflejo de la vida de Jesús? Yo quiero que se lleven esa pregunta, hermanos. No me la contesten, no la estoy haciendo para que la contesten, la estoy haciendo para que la mediten y para que el Espíritu Santo los redarguya y les diga, ahí te hablan, y les pique así las costillas. Miren, se las voy a hacer otra vez. ¿Crees que tu vida es un reflejo? Así como cuando te paras enfrente del espejo y te ves. ¿Crees que tu vida es un reflejo de la vida de Jesús? ¿Crees que tu vida es digna de ser imitada por otros creyentes? ¿Estás reflejando su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad, su fe, su mansedumbre? Acuérdense que Jesús dijo, aprendan de mí, ¿se acuerdan? Que soy manso y humilde de corazón. Hay personas que usan el conocimiento que tienen de la verdad para jactarse, hermanos, para humillar a los que no saben, para ridiculizarlos, para pelear. Los agarran a bibliazos. Usted es un ignorante. Usted no sabe, ¿no? Usted es un idólatra, un cochino idólatra y se va a ir al infierno. ¿Han oído gente que predica así? Yo he oído gente que predica así. ¿Usted qué sabe? Usted no sabe nada de la Biblia, ignorante. Se va a ir al infierno por idólatra, ignorante. Se va a quemar, ahí es donde debe estar. Así predican, hermanos. Segunda de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Sí los vamos a corregir, pero con mansedumbre.
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en quien están cautivos, en el que están cautivos a voluntad de Él. Tener la templanza de Dios para calmarnos cuando sentimos que vamos a explotar. Todos ustedes saben la sensación que uno tiene cuando lo hacen enojar, ¿verdad? Te dicen, ay, dices, me estoy aguantando. Esa es templanza, hermano. Y que cuando ya están así como que para contestar y para decirle, hagan, mira, te voy a explicar. Ay, híjole, hermano, esa es la templanza. ¿Quién nos da esa templanza? Dios, si estamos unidos en Cristo. Tenemos que manifestar todos esos rasgos. Búsquenme Romanos 8:28. Aquí vamos a terminar, hermanos. Romanos 8:28. Amén. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese hermanito latoso que no aguantas, te ayuda a bien, ¿verdad? Porque Dios está usándolo como una herramienta rasposa, sí, áspera, dolorosa. Pero, dice el Señor, voy a trabajar en ti esto, ¿verdad? El amor para que lo puedas amar. Ese enemigo que se levanta, Dios lo levantó ahí, permitió que se levantara para que lo pudieras amar, bendecir, hacerle bien y orar por él. Y así puedas manifestar el carácter de Cristo. Dice, todas las cosas les ayudan bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense bien, nosotros fuimos llamados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ya se los he dicho. ¿Alguien se acuerda? Nosotros somos llamados con el propósito de que nos parezcamos a Jesucristo. Para eso nos llamó Dios. A ti. Te llamó para que te parezcas a Jesucristo. Por eso daba testimonio nuestro hermano Agustín. Si yo antes era así, yo era violento, yo tomaba, yo hablaba con groserías, ¿así es Jesucristo? No. Entonces Dios lo llamó y ahora lo empezó a hacer a la imagen de Jesucristo. A hombres y a mujeres es el mismo propósito. Y todas las cosas, enfermedad, dolor, aflicción, escasez económica, persecución, todo lo que nos pasa en este mundo va a ayudar a ese propósito, porque va a ayudar a formar en nosotros el carácter de Cristo. Por eso dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay gente que Dios no llamó. Se metieron solitos a las congregaciones, Dios no lo llamó, ellos se metieron con ciertos intereses, como seguían a Jesús grandes multitudes. Y cuando les viene aflicción, persecución, dolor, enfermedad, escasez, ¿qué pasa con esas personas? Ya lo vimos en la parábola, se van, porque a ellos todas las cosas no les ayudan para bien, a ellos los destruye. A los que todas las cosas les ayudan para bien es a nosotros. Y ese bien es formar en nosotros el carácter de Jesús. Por eso dice el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Fíjate, desde antes de que tú nacieras, estabas predestinado. ¿A qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso te llamó Dios. Para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y ese cambio en ti, ese cambio en tu carácter, la Biblia le llama fruto.
y tú tienes que dar fruto, más fruto, mucho fruto, y que tu fruto permanezca, y el mundo tiene que ver en ti ese fruto con el cual le van a dar gloria a Dios y van a saber que verdaderamente tú eres un discípulo. Pero si tú no manifiestas ese carácter, puedes ir todas las semanas con tu Biblia a una congregación, puedes sentarte, puedes poner cara de angelito, puedes ofrendar, puedes diezmar, puedes orar, puedes ayunar, puedes tomar la cena del Señor, puedes hacer lo que quieras, vas a terminar en el infierno porque nunca te arrepentiste. Nunca. Estabas jugando. Estabas creyendo que con venir aquí vas a engañar a Dios, y dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Tu carácter tiene que ser transformado al carácter de Cristo para que, como dice aquí la Escritura, Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Búsquenme 2 Corintios 3:18. Y ahora sí, aquí terminamos, hermanos. 2 Corintios 3:18. Por tanto, dice Pablo, nosotros, y después de decir nosotros, para que alguien no interprete que está hablando de los discípulos de allá, de los apóstoles, ¿verdad? Dice nosotros, y luego viene otra palabra. ¿Qué palabra es? Todos. Esa palabra todos, ¿te incluirá a ti? Sí. Entonces pon mucha atención con esta instrucción. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Ahora pregunto, ¿dónde miramos como en un espejo a cara descubierta la gloria del Señor? ¿Alguien me dice? ¿Dónde la vamos a mirar? ¿Alguien me dice? No, en la palabra, hermanos. ¿Se acuerdan ahorita que lo que vimos? Y yo soy manso y humilde de corazón, y todo lo que el Hijo ve, el Padre hace, el Hijo lo hace también. Vamos a exponernos a la palabra. Hay que estar leyendo la palabra, y al leer la palabra y estar viendo cómo es Jesús, dice Pablo que es como si nosotros estuviéramos viendo a cara descubierta en un espejo la gloria de Él. Lo estamos viendo a Él. Lo vuelvo a leer. Dice, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, yo pongo entre paréntesis, en la palabra de Dios, la cual tienen que estar leyendo constantemente, hermanos, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿En la misma imagen de quién? ¿Alguien me dice? En la misma imagen de Jesús. Somos transformados. Si ya no oí ese canto que cantamos, somos transformados a su imagen. Está hablando de este texto, hermanos. Somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor que está en nosotros, que nos une a Cristo, por el cual fluye la vida de Cristo, nos ayuda a que seamos transformados en la imagen de Cristo, a la cual estamos expuestos constantemente, viéndolo en la palabra, para que nosotros seamos transformados y cada vez más parecidos a Él. Tú tienes que estar en ese proceso para que con confianza, no con jactancia, pero sabiendo que hay fruto en tu vida, sabiendo que eres verdadero, tú le puedas decir a alguien, imítame a mí. Imítame a mí, porque yo estoy imitando a Cristo.
¿Está pesada la responsabilidad, hermanos? Es más fácil ir al culto y ya, y ofrendar, ¿verdad? Ay, yo pensé que había que ir nomás y ofrendar. No. Muchos van a hacer eso y se van a perder. ¿Te quieres salvar? Arrepiéntete y pídele a Dios que te ayude a producir fruto en tu vida para su gloria, que el mundo lo pueda ver, y no solo que lo puedan ver, sino que sea tanto el fruto que se está manifestando en tu vida que con confianza le puedas decir a los demás: imítame a mí, así como yo estoy imitando a Jesús. Amén.